El día de hoy vamos a viajar en el tiempo y vamos a visitar un poco sobre la Filipinas colonial. Así que vengan y acompáñenme a este hermoso lugar. Bueno, pues este viaje lo estamos empezando muy temprano en la mañana. Nos reunimos con nuestros amigos alrededor de las 6:30, casi 7 de la mañana. Pues esta vez nos dirigimos hacia el norte, vamos a la provincia de Bataan. Vamos a un lugar bastante único aquí en Filipinas, que la verdad queríamos presentarlo desde hace ya bastante tiempo, pero no habíamos tenido la oportunidad. Vamos a ir a las casas filipinas de Acuzar. Pues bueno, vamos a pasar aquí nada más rápido a cargar gasolina, a tomar un café. Bueno, después de que este grupo aficionado a los Mustang se está preparando ya para salir a carretera, pues también nosotros. Bueno, en esta ocasión venimos con un grupo de amigos bastante considerable, somos alrededor de 12 personas. Pues venimos de varias nacionalidades, obviamente venimos mexicanos, vienen amigos de Colombia, de Argentina, de Chile y también filipinos. Así que pues yo espero que esta experiencia sea bastante agradable para todos y espero que sea del interés de todos ustedes. Y continuar nuestro viaje, ya que nos espera un recorrido no largo, pero pues no está tan cerca como quisiéramos. Así que vengan, acompáñenme, vamos a dar una vuelta ahora a la provincia de Bataan. Hello po. Hello sir. Magandang umaga po, sir. Good morning. Thank you. How many are you, sir? Sige, it's okay. Thank you. Sorry. The picture. Bueno, como pueden ver, te venden toda la experiencia, desde que llegas con el guardia de seguridad, el subirte al jeepney, y pues solamente hacemos una breve parada aquí para hacer el check-in y de nueva cuenta nos volvemos a subir para que nos lleven a la casa en lo que nos vamos a hospedar el día de hoy. ¿Quién ya te había subido un jeepney? ¿Ya? ¿Tú? ¿Ya? ¿También? No. ¿Ya se habían subido un jeepney? ¿Nada? ¿Ustedes? ¿Tampoco? ¿No han subido? Encima del... Es muy peligroso, pero... Bueno, hemos llegado y como pueden ver ya nos hemos instalado. Nos tocó quedarnos aquí en esta casa que tiene el nombre de San Miguel de Bulacan. Y como pueden ver, la ambientación del lugar es estar viviendo en las Filipinas de la época colonial. Todos estos lugares tienen un significado, todas las casas tienen un origen diferente, de lo cual ese es el atractivo de este lugar principalmente. Vamos a pasar a la sección de cosas interesantes que nadie más me ha pedido y pues vamos a hablar un poco sobre la historia de este lugar. Obviamente mientras les voy mostrando un poco de lo que estamos viendo aquí a los alrededores. Las casas filipinas de Acuzar son catalogadas como un resort de playa, el cual cuenta con un centro de convenciones y es considerado un destino patrimonial aquí en Filipinas. José Jerry Acuzar comenzó a construir casas en el año 2003 en este terreno de 400 hectáreas, el cual actualmente cuenta con 128 habitaciones dentro de 63 casas, de las cuales 42 son originales, es decir, que fueron retiradas de sus lugares de origen en diferentes partes de toda Filipinas y reconstruidas en este lugar. Las otras 21 casas son réplicas basadas en archivos históricos o testimonios. Este lugar abrió sus puertas en el año 2010, siendo un atractivo turístico por excelencia, del cual hemos tenido la oportunidad de confirmar. Lamentablemente, por el lapso de la pandemia, se mantuvo cerrado por un tiempo, pero recientemente, en julio de este año, comenzaron a abrir sus puertas una vez más. La verdad que estábamos un poco preocupados por el clima, ya que ha estado lloviendo mucho por aquí, pero afortunadamente no nos llovió. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues bueno, este es el día siguiente, ya estamos amaneciendo el día domingo.
Justamente ahorita en este momento son las 6:15 de la mañana y pues hemos salido a dar una vuelta para aprovechar que no haya mucha gente. Es realmente un lugar espectacular. Realmente les recomiendo muchísimo venir. El día de ayer, después de haber llegado, hicimos unas pequeñas actividades que estaban dentro del programa. Se hizo un pequeño desfile, estuvo bastante pintoresco, estuvo muy llamativo. Algo que me gustó mucho fue la incorporación de unos animalitos muy peculiares de aquí de la zona, que son los carabaos. Estos son los búfalos de agua, que son una especie típica o endémica de aquí de Filipinas. De hecho es un animal nacional. Y se me hicieron curiosos, estaban bastante bonitos. Y al terminar se hizo una pequeña representación de algunas cuestiones emblemáticas con respecto a la historia filipina. La verdad es que sí me ha gustado investigar, he podido leer mucho de la cultura filipina, pero en este momento no estoy muy familiarizado con lo que vimos el día de ayer. Así que vamos a investigar un poquito para platicarles de qué se trata. Kami ang representante ng Diyos ng indulhensya sa simbahan upang ang iyong mga kaluluwa. Basilio! Mga anak ko! Nakita niyo ba ang mga anak ko? Hindi! Hindi ka si Ibarra! Si Ibarra lang ang mahal ko! Hindi! Hindi! Estoy que grito de la felicidad. Bueno, pues una vez que terminaron la representación, obviamente pasamos a tomarnos una fotografía y terminamos con la última actividad del día, que era un tour para conocer un poco más sobre los detalles de este lugar. So currently we have total of 63 houses. 42 among these houses are original. First wife, which to the first wife we had 9 children. But Bueno, pues seguimos todavía aquí con algunas sesiones fotográficas, porque la verdad es que este lugar es totalmente instagramable. Pueden venir a tomarse fotos increíbles. Y si quieren ver algunos resultados de los que hemos estado haciendo, los invito a que vayan a mi cuenta de Instagram. Igual, como siempre, Mexicano en Filipinas. Bueno, como les comentaba, es muy temprano, así que vamos a ir a tomar el desayuno. Vamos a ver qué están haciendo los demás. Bueno, pues es buffet, así que pues vamos a servirnos a desayunar y luego vamos a ver qué otras actividades vamos a hacer el día de hoy. Yo definitivamente este no es un video de comida, nada más les voy a mostrar un poco de lo que vamos a desayunar y pues decidimos ponerle un poco de todo lo que encontramos aquí de comida filipina, así que vamos a ver qué tal está. Que te dicen mucho en internet sobre este lugar, puedes ver muchas fotos, pero ya estar aquí dentro y estar viviendo alrededor de estas casas te da una sensación completamente atemporal, te da ese sentimiento de estar viajando en el tiempo. Y también es muy curioso que algunas de las cosas que podemos ver pueden ser similares a las que nosotros podemos encontrar en Latinoamérica. Un pequeño inconveniente de este viaje es que el lago que tenían aquí ahorita está seco, le están haciendo algunas remodelaciones y pues bueno, si aún así esto se ve realmente hermoso, imagínense con todo el lago aquí lleno, viendo toda la panorámica, esto era espectacular. Y espero que cuando ustedes tengan la oportunidad de venir aquí esté el lago disponible, porque se pueda realizar un viaje en unas pequeñas embarcaciones alrededor del lugar y pues tener otra perspectiva completamente diferente. Bueno, como pueden ver es una pequeñita playa de arena negra, la verdad es que la arena es bastante fina. Definitivamente la playa no es el atractivo principal de este lugar, es muy pequeña, no me gusta demasiado, pero pues aquí está la oportunidad, ¿no? Si quieres venir a mojarte en el mar, tienes esa oportunidad para que te traigas tu traje de baño. Bueno, vamos a hablar un poco de las cosas que no me agradaron tanto. Obviamente, como pueden ver, el lugar es espectacular, se los he comentado muchas veces, pero hay que estar listos para algunos inconvenientes que a mí no me gustaron tanto en lo personal.
El primero de ellos es que, pues lamentablemente, como les digo, la rehabilitación del lugar pues no nos ha impedido poder disfrutar al 100% de las instalaciones, que bueno, es debatible y podemos no tener muchas complicaciones al respecto. Otro pequeño detalle bastante considerable en esta ocasión, en mi opinión, es la cuestión del servicio. Es bien importante mencionar que no es lo mismo tener un buen servicio que la gente sea atenta. Todos son muy amables, todos son muy cooperativos, pero el servicio es lo que en algún momento deja un poco que desear. Nos dejaron esperando casi una hora en preparar los alimentos, atendieron a otra mesa antes que nosotros, se tardaron en dar las cuentas en varias veces. Falló una de las habitaciones en las que nos hospedamos, no tenía todos los servicios funcionando, así que pues eso causó ciertas molestias. Digo, no es nada del otro mundo, no es nada para que no vengan, pero se los comento nada más para que lo tengan en consideración. Algo que sí definitivamente no me gustó para nada del lugar es que es sumamente costoso. Obviamente el venir a vivir esta experiencia no es barata. Solamente había un restaurante disponible, los alimentos eran muy costosos, eran de buena calidad, tenían muy buen sabor. Y pues sí, lamentablemente la comida tiene un precio excesivo. De ahí en fuera, la verdad, yo creo que van a poder disfrutar de las amenidades que tiene aquí el lugar. Y pues les repito, espero que puedan contar con el lago para poderlo disfrutar al 100%. Como les comento, es un lugar totalmente familiar, es un lugar totalmente increíble, es una experiencia, realmente es algo único e irrepetible. Así que les repito una vez más, si tienen la oportunidad, si viven aquí en Filipinas, vengan a conocer este lugar, no se van a arrepentir. Una de las construcciones que más me llamaban la atención es este que tengo aquí a mis espaldas, que es el Hotel de Oriente. Nos dijeron que este fue uno de los primeros lugares a los cuales llegó la electricidad a Filipinas y también las primeras líneas telefónicas. Dicen que el Palacio de Malacañán, en ese entonces, que es el Palacio de Gobierno aquí en Manila, tenía el número 1 y a este lugar llegó a ser el número telefónico número 2. Lamentablemente este lugar fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial y quedó totalmente destruido, por lo cual lo que tenemos aquí a mis espaldas es una réplica. Y pues bueno, yo creo que con este viaje vamos a concluir el video el día de hoy. La verdad, espero que les haya interesado. Mi intención es que les gusten estos videos para que conozcan un poquito más de la cultura filipina. Si este video les gustó, les voy a dejar por aquí un par de videos más sobre algunos viajes que hemos podido realizar también aquí en Filipinas. Pues bueno, les agradezco mucho que le hayan dado play a este video. Ya saben, mi nombre es Rodrigo, soy un mexicano en Filipinas y los saludo desde acá, desde el otro lado del mundo.